Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo por la pantalla de Canal 10. Volvimos a nuestro horario habitual. Bueno, fue un sábado, tampoco es que nos tuvimos 3 meses a las 2 de la mañana, no, fue un sábado nomás. Acá estamos para hacer Economía de Bolsillo, como les decíamos, con todo este gran equipo de Norte Multimedios que ponemos tanto en la pantalla de Canal 10 como en la 103.5 Norte FM, nuestro programa en donde tratamos de hacer la economía entendible. Hay que entender la economía de la Argentina. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, nuevamente 20 y 30. Y creo que vale la pena comentar que además del esfuerzo que hacemos a través de Canal 10, la radio, la 103.5, como bien se decía recién, estamos ampliando herramientas para estar cada vez más cerca de ustedes. Por lo menos 1 o 2 veces a la semana va a haber micros de 3, 4 minutos de algunos temas puntuales de la economía. Sí. Y los días miércoles, en principio, a las 16 o a partir de las 16 horas por América, Tucumán, también de tal suerte de durante la semana estar cada vez más cerca de ustedes. Está buenísimo, me encanta eso. Mario, yo decía tratar de hacer entendible la economía porque siempre nosotros nos reímos de esta frase, pero que es real y es reantigua. En el mundo están los países desarrollados, la economía de los países desarrollados, los países en vía de desarrollo, Japón y Argentina. Que literal. Es que es verdad, son dos economías inentendibles, la de Japón como la Argentina. Las reglas generales, por lo menos en Japón y en la Argentina, tienen sus dificultades. Tienen dificultades. El tema es que esta semana nosotros a este bloque lo hemos titulado con la producción Los fantasiosos números de Milei. No le negamos a Milei lo de la inflación. Nadie lo puede negar porque los números están. Son contundentes. Claro, pero hay que contar la historia como es. Si yo rompo todo y después lo arreglo, no puedo vanagloriarme de que mirá cómo lo arreglé. Bueno, pero si vos lo rompiste. Claro. O sea, si yo subo la inflación a un 25% y después la pongo en un 2%, no soy un capo. Porque primero devalué 118%, llevé la inflación al 25%. Entonces... Y además, yo creo que hay que sumarle a esto, es que estamos viviendo un proceso de parate de la actividad económica. Le llaman procesos recesivos. Se cae la actividad económica y estamos en niveles de consumo parecidos a abril, mayo de ese año que arrancó la pandemia en nuestro país. ¿Vos hiciste buceo alguna vez? Una vez. ¿Una vez? ¿Snorkel o buceo? Buceo. ¿Buceo? Duré poco. ¿Duraste poco? Sí, es complicado. Aguanté mucha presión en los oídos, pero el que maravilloso. Es maravilloso. Hermoso. El que sabe de buceo es Milei, porque esto decía Milei de la economía argentina. Es un capo. Digo, ese chico, el soviético, el que está en la provincia. Ya no es exageración. Eso era una exageración, decía, eso no pasa. El saneamiento es fundamental para bajar la tasa de inflación. Es decir, ¿pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitó a fideo con tuco. Pues se equivocó. Pero es más fácil tirar volquete de estiércol antes que reconocer el error. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal, menos mal. Digo, ¿ustedes escucharon lo del otro día, lo del títere? Fue increíble, diciendo, ay, qué ajuste insignificante. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivo y si lo teman en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice, resultado insignificante.
Bueno, siempre tan... Tan dulce. Sí, tan dulce, tan educado el presidente, tan suave, ¿no? En Pero sus desde el punto de consideraciones. vista de la imagen, Sí, está buenísimo. está bárbaro. Está buenísimo. Lo de P de Buzo Sí, y las pero no burbujas, fue. está buenísimo. Sí, pero no fue así la economía. Pero no fue así la economía. No fue ni está siendo así, Mario. ¿Y va a ser así en algún momento o no? ¿Va a haber esa B corta o no? En principio lo que estamos compartiendo, o por lo menos tal vez hasta con miradas distintas con algunos analistas, es que para nosotros lo que vivimos hasta hoy, no sé la semana que viene porque el presidente es muy creativo, es que tenemos una I, es decir, una caída vertical de la actividad económica y hay una insinuación de que se dibuje una L. Pero B corta, rebote, pedo de buzo, esas cosas por el momento pareciera que no. No, es que me muero con las metáforas de No, pero está Milei. bárbaro, el tipo es Me un muero con- genio. No, tiene ingenio, hay que Es decirlo. ingenio. Es agresivo también en sus manifestaciones y es fantasioso en sus números también. Es Claro, fantasioso. así es. Es fantasioso. Hace Es como poco- mostrar una realidad que no existe. Una realidad paralela, ¿no? Así Ahora es. que está tan de moda las películas, usted habrá visto, ¿no? Donde hablan de universos paralelos, donde se pelea un héroe con otro héroe. Bueno, me parece que Milei a veces vive una irrealidad. Hace poco dijo que los salarios en la Argentina estaban en $1.100. Mi salario no. Ya Claro. arranquemos por el de mi mujer, que es docente, tampoco. El de mi mamá, que es jubilada, tampoco. Pregunten a estadística de la provincia de Tucumán cuántos ganan los tucumanos promedio. El que supera el promedio de 660.000 pesos, que avisa. Claro. Hay una placa, Mario, que armó la producción que tiene que ver con el salario desde el gobierno de Menem, ¿sí? Hasta el gobierno Un de periodo Milei. interesante. Un periodo interesante. Tenemos esa placa, por favor, director, donde vemos los salarios. En el gobierno de Menem, menos 3,7 los salarios, bajaron los salarios. Primer mandato, Sí. segundo, Después de... No, esos son Ah, los dos mandatos. es el mandato entre completo. los dos mandatos. cae el salario real 3.7. Exacto. Entre De la Rúa y Duhalde, 16,5 cayó. Bueno, claro. Periodo Fue la de la crisis crisis del del 2000, 2001. exacto. Ahí estalla la famosa y tan nombrada convertibilidad, la ficción del 1 a 1. Después viene Néstor Kirchner, que acá también hay mucha, si se quieren, muchos contextos para ver por qué se fue a 57.3, ¿sí? Claro. Pero la realidad es que se fue a 57.3. Recupera lo Recupera. perdido en todos esos años Y y más. hay un crecimiento en la actividad económica y en el empleo. Muy grande. Cristina Kirchner en su primer periodo lo sube a 37.8, el salario real. En su segundo periodo la suba es mucho menor, 4,3. Así es. Y tiene que ver justamente con la cola, con el proceso recesivo de la crisis del 2008 en adelante. 19,3, pero para abajo, Mauricio. Un gran aporte. El hombre contra la Sí. corrupción Sí. le quitó a los salarios 19 puntos. Nada, 19 puntos, Una ayudita. mientras estaba en su reposera. Alberto Fernández, que además de que le tocó todo, hizo todo mal, porque además de que le tocó todo, hizo todo, absolutamente todo mal. Sin Como embargo, un dijimos acá en 0,4. algún momento el ausente. El ausente en Fernández. algún momento se ausentó. Se ausentó, estaba, Así es. no tenía lapicera, no tenía notebook. Fue no tenía pata nada. patero, 0,4. Y en lo que va del mandato de Milei, la realidad es que el salario real en Argentina está 20 puntos abajo. Se va a cumplir un año de la gestión, 20.5 la pérdida del salario real. Nosotros seguimos hablando, porque lo hablábamos fuera de cámara con Mario y decíamos, al salario, ¿cómo lo medís? Porque él lo midió en dólar, ¿pero en qué dólar? Porque lo podés medir en pan, en facturas de la luz. Pero suponiendo que se hable en dólares y él dice el salario promedio está en $1.100, es porque toma el dólar oficial. Está tomando el de 1.012 prácticamente. Y si se compara hacia atrás, lo que hemos visto recién en esa imagen es cómo cae en dólares los ingresos de los argentinos. Bueno, él contribuye en una caída del 20.5% en dólares. Y si uno compara, y esto lo dicen varios analistas, el salario que había en el año 2017 en dólares, estoy hablando
primer año de gestión exitosa del gobierno de Mauricio Macri antes de la debacle, en medio de la bicicleta financiera, el salario estaba en $1.500. Hoy está a 1.100. Si él se compara con el Mauri, está $400 abajo. Tremendo. Nosotros no fabricamos dólares, ¿no? En la Argentina. Todavía no. Todavía está. No me digas así, por favor. Todavía no fabricamos dólares. ¿Sabes que necesitamos dólares? ¿Tenemos dólares? No. Se hizo un blanqueo tremendo, espectacular. La gente empezó a sacar los dólares y dijeron, sí, le tenemos confianza al gobierno, acá están los dólares. Blanquearon, chicos, sean sinceros. Así es. Gente que evadió. Gente que evadió. Todos laburamos, hacemos el esfuerzo, hacemos de cumplir y los chicos están premiando con 20.000 millones encanutados, guardados. Bueno, evadiendo. para tener dólares tenés que pedirle a alguien que tenga dólares. Sí, indudablemente. Bueno, Milei dijo que no iba... No, dijo que sí. No sé qué dijo, mira. La metodología se va a llamar déficit cero. Por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda. En nuestro caso, no va a ser necesario, no va a pasar nada, ni vas a ver nada extraño en términos de deuda, porque no vamos a tomar nueva deuda. Es algo que no va a existir, porque efectivamente cuando vos tenés superávit financiero, no tomás no haces incrementos en tu stock de deuda. Nosotros no vamos a tomar nueva deuda porque vamos a tener superávit financiero. Sí. Sí, mi amor, en pesos. Sí, mi amor, en pesos. Superávit financiero en pesos. Al FMI no le pagás en pesos. Claro. No, se equivocó la diferencia entre pesos y dólares, otra vez mismo error que Macri. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Si no conseguimos la ayuda internacional, vamos a seguir remándola nosotros. Préstamo del Fondo Monetario. Por ejemplo. He empezado a hablar primero informalmente de un nuevo programa. Probablemente ya vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos a un programa nuevo, va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas. Una, cuánta plata es, y lo que se llama en inglés el phasing, o sea, cómo entra esa plata. Esto no tiene sentido más que con un tremendo aval político al gobierno de Milei, de nuevo. Otra vez, como Macri. De parte de Estados Unidos. Eso tiene lógica. ¿Por qué? Y porque la excepcionalidad se supone que es una vez. 2 veces ya arregla. Claro. 2 veces ya arregla. Claro. Esto ya es una decisión política de que Argentina se hunda y nunca pueda sacar la cabeza. Sí. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. En definitiva, no vamos a endeudarnos, pero estamos en tratativas con el FMI. ¿Para qué? Para un partido de fútbol. Pero está soltero genial con cuando casado. dice no le vamos a pedir plata al fondo. Después califica cómo actúa el fondo, como si fuese realmente un instrumento que castiga a los pueblos. Bueno, después el ministro dice, estamos iniciando el proceso de diálogo con el fondo. Hay varias fotos de Milei con Georgieva. No están los dólares y estamos creciendo la deuda en dólares. Se viene complicado el panorama. Pero nada, queríamos mostrarle en este primer bloque con Mario, sería el título... Con los protagonistas, Sí, sí, no sí. en boca No. nuestra, porque lo que procuramos hacer que no parezca una cosa tan descalificatoria por parte nuestra. Son los protagonistas hablando. Son ellos. Así pasó el primer bloque, los fantasiosos números de Milei. Hacemos una pausa y ya seguimos con más Economía de Bolsillo. Seguimos en Economía de Bolsillo, Mario, y vamos a recibir un gran amigo que invirtió en escenografía. No, Sí. es un grosso. Todo el fondo, Este toda una capo. nueva imagen. Está preparando Peinado, fondo. todo. Está preparando, Facha está preparando la total. temporada 2025 Sí. después de un año Se viene con mazo. todo. Hola David Cufré, ¿cómo estás, amigo? Hola, Cato, Mario, muy bien, acá invertimos en la nueva escenografía. Me encanta. Muchas felicidades. Qué gusto verte, amigo. Leímos un artículo muy interesante, muy bueno, en el página 12 del sábado de la semana anterior, si no me equivoco, salió,
Y ¿sabés que me acordaba yo, David y Mario, de una película de Black Edwards con Peter Sellers? ¿Se acuerdan? La fiesta inolvidable. Ah, sí. Que el tipo, claro, que el tipo por error llega, le cuento a la gente así una sinopsis rápida, el tipo por error llega a una fiesta hollywoodense donde habían políticos, artistas, todos de lujo, todo, y él era un tipo de pueblo hindú, nada que ver, cero mango. ¿Cómo me hace acordar a la realidad que estamos viviendo, esa fiesta de pocos, no? De verdad, fiestas de hiperlujo para muy poquitos, ¿no? Era eso, un poco la película muy graciosa, de Peter Sellers, ¿no? Claro, Peter Sellers. Peter Sellers, sí señor. Era buenísimo. ¿Y es un poco lo que estamos viviendo? Te decía, ¿es un poco lo que estamos viviendo en la actualidad? Es así, sí, bueno, y un poco, te agradezco por el comentario de la nota, un poco apunta a eso, a mostrar que el gobierno, con los medios que lo acompañan, con los economistas que lo acompañan, transmiten políticamente, ¿no? Lógicamente, un clima de euforia económica, de un veranito, de una recuperación vigorosa de la economía, y en realidad es una recuperación vigorosa de los sectores concentrados que tienen ganancias extraordinarias en un contexto general donde para las grandes mayorías la cosa va muy mal y no levanta básicamente porque la política económica golpea muy fuertemente a los sectores donde trabajan la gran cantidad o la gran mayoría de los trabajadores, ¿no? Entonces hay una transmisión hacia la sociedad de un entusiasmo que en la calle no se ve, que en la calle no se refleja, y tiene que ver con esto, que los sectores productivos que generan más puestos de trabajo siguen muy golpeados por la política económica, las perspectivas son muy negativas y la recuperación es solo para los que están disfrutando de la fiesta financiera o para los sectores de las privatizadas que aumentaron las tarifas o para las empresas de telecomunicaciones que también hacen lo que quieren con los precios, o para las grandes alimenticias, y sobre todo para el sector de la energía y la minería, que tienen ventajas comparativas y tienen perspectivas con vaca muerta y la minería, independientemente del gobierno, que le va muy bien. Y bueno, y a ese sector se suma también en general, el sector agroindustrial o el sector agropecuario de materias primas, mejor dicho, que es el que más exporta. Pero después lo que tiene que ver con el comercio minorista, el comercio mayorista, la industria, la construcción y el turismo, o sea, los 4 sectores, te repito, comercio, industria, construcción y turismo, que es donde trabajan 5 de cada 10 trabajadores formales, están muy castigados y siguen muy castigados. Por eso esta disociación entre el entusiasmo que muestra el gobierno y lo que vemos en la calle, donde sigue pesando el no hay plata, ¿no? David, siendo esa la descripción que compartimos contigo, me surge el gran interrogante, el nivel de consenso o el nivel de aceptación, un nivel de querer acompañar en ese esfuerzo al gobierno, como que la salida va por este camino que estamos transitando. ¿Cómo ves en ese sentido la realidad de esos empresarios? Porque, por ejemplo, Congreso de la UIA, Unión Industrial Argentina, el presidente se dio el lujo, el ministro de Economía también se dio el lujo de no asistir. Fue un subsecretario como para no darle importancia al rol de la industria, y nadie amaga con confrontar, nadie amaga con defender lo propio. ¿Cómo es tu reflexión sobre esto para los empresarios, los trabajadores, la ciudadanía? Sí, claramente, bueno, lo que muestran las encuestas de opinión, los analistas, los politólogos, es que efectivamente Milei conserva un nivel de apoyo casi el mismo que tenía cuando asumió el gobierno, cuando ganó las elecciones. O sea, después de haber bajado en junio, julio y agosto, septiembre, octubre y lo que va en noviembre, otra vez recuperó imagen positiva, y esto que transmite el gobierno de que se viene la recuperación y que estamos fantásticos en la economía y demás, bueno, en buena medida en muchos sectores lo refrendan, lo ratifican como que es así, aunque estén viviendo los trabajadores y los empresarios de esos sectores
crisis económica que es profunda, que es de las más graves desde el 2001 para acá, o la más grave, y que no tiene hacia adelante perspectivas de recuperación. Hay que buscar, me parece, por el lado digamos, de los analistas políticos, de los sociólogos, de los politólogos, un poco de respuestas. Lo que me transmiten a mí es que, bueno, por un lado había un hastío, un cansancio con las otras opciones políticas, la del peronismo y las de que era lo que era Juntos por el Cambio, o sea, se agotaron esos, o están en crisis, o han bajado su representatividad esas dos fuerzas políticas que eran las dominantes hasta el gobierno de Alberto Fernández. Entonces queda la cancha vacía y entra Milei vendiendo espejitos de colores, pero lo compran. Porque te acordás que decían que iba a haber una recuperación en B de la economía, y recuperación en B no hay recuperación en B, ya te digo, para los sectores favorecidos por el modelo, que es básicamente los exportadores de materias primas, las privatizadas, las grandes alimenticias, y los demás no van. Supongo que, digamos, por el lado de los empresarios estarán conformes con las reformas estructurales que hace el gobierno en materia laboral, lo que propone en materia previsional también, las reformas para bajar los costos laborales a las empresas. Habría que preguntarles un poco a ellos, ¿no? Pero tanto desde los trabajadores, incluso los afectados, que lo vimos en las elecciones también. Un montón de pueblos industriales que votaron a Milei, que ganó Milei, y ahora esas empresas están en crisis y despediendo trabajadores. Bueno, en Las Parejas, Santa Fe, que es una de las localidades del país con más proporción de PIB por habitante, están pasando una crisis tremenda y ahí ganó Milei con amplia mayoría. Y se sabía que iba a hacer estas políticas porque ya las había hecho Macri, decía lo mismo, ¿no? De hecho el ministro de Economía, Capuzzi, es el mismo de Macri, y bueno, igualmente lo votaron. Me cuesta encontrar un poco de explicación, pero seguramente va más por el lado de la política y de la sociología, de por qué tienen entusiasmo con un modelo que claramente los castiga y que hacia adelante lo va a seguir castigando. Siguiendo con el espíritu de la nota que hiciste, que valoramos y agradecemos, vos mencionabas también el estado de situación de la actividad productiva y se agrega ahora la decisión del gobierno de abrir las importaciones. Por eso te digo que hacia adelante el panorama no es bueno, porque les abren las importaciones con baja de aranceles, sacan las medidas para arancelarias que servían para regular un poco las importaciones, para limitarlas o para regularlas, para que entraran todos juntos. O sea, se eleva el límite de las compras que se pueden hacer puerta a puerta de $1.000 a $3.000. Hay toda una política de promoción y de apertura importadora. Eso al sector industrial claramente lo va a castigar, lo va a afectar, lo va a reducir los niveles de producción, con lo cual se van a reducir los niveles de empleo. Eso para la industria. Para la construcción, sin obra pública, y no hay perspectiva de que vuelva la obra pública, por lo menos con volúmenes significativos, también le afecta. Y todo eso afecta la capacidad de ingresos de los trabajadores y la capacidad de consumo, que repercute sobre el comercio y repercute sobre el turismo. Por eso digo, hacia adelante, es un poco lo que se vivió en los 90, ¿no? También, donde los sectores que se acomodan a esa realidad económica, que son los menos, que son, digamos, los más concentrados, claro, ganan mucho y el resto pierde mucho. Pero por ahora, con apoyo político e incluso, bueno, por parte de los empresarios, ¿no? De muchos empresarios, como vos decías, la Unión Industrial, que está padeciendo esta crisis tan fuertemente, incluso Paolo Roca, que es el titular de Techint, que es la empresa que más apoyó a Milei para que gane las elecciones, y ahora está un poco arrepentido, pero digo, no salen de frente a pulsearlo al gobierno y decirle, mirá, esto es lo mismo que pasó en los 90. No sé, es difícil encontrar explicación. Son empresas también en la UIA las más grandes, las más concentradas, ganarán por otro lado, seguramente. Hay algo que no estamos viendo, porque si no, no se entiende por qué no defienden lo que uno imagina que son sus intereses. Yo lo que pienso como para cerrar es que, a ver, si con gobiernos progresistas, populistas, si querés, la distribución de la riqueza tampoco era wow, qué bien que la están distribuyendo, con un gobierno neoliberal, olvídate de la distribución de la riqueza. Es eso, me parece que esa es un poco la explicación, que este gobierno vino a imponer un nuevo patrón de distribución de la riqueza, de distribución de los ingresos, y en favor de sectores empresarios y sectores concentrados en contra del sector trabajador. Entonces, el
empresario por ahí está esperando que se consolide ese esquema donde ellos ganan más y los trabajadores ganan menos, para que quede como una reforma estructural de largo plazo, como pasó en los 90, que después revertir eso lleva muchos años. Pero bueno, la verdad que es un negocio donde uno le saca al otro, es una cuenta de suma cero, uno le saca al otro y el otro pierde, pero el que pierde, el trabajador, consume menos, con lo cual le termina repercutiendo en el empresario. Claro, no total. ganamos nada con ese esquema, ganamos y todos crecemos, y mejoran los empresarios, y mejoran los trabajadores, y mejora la calidad de vida de todos. Ahora pretender que mejore la calidad de vida empresaria a costa de los trabajadores, y no va a funcionar, porque por ahí funciona un tiempo, pero bueno, así es como estamos hoy con una pobreza arriba del 50%. Cuando Menem empezó con su gobierno, en la pobreza, bueno, habíamos tenido la hiperinflación del 89, pero en toda la década del 80, con Alfonsín, la pobreza era del 7%, cuando se fue la convertibilidad saltó al 55%. Entonces no funciona, son esquemas que de corto plazo algunos ganan, pero a mediano y largo plazo lo que vemos es que el país retrocede, en vez de desarrollarse se hace cada vez más subdesarrollado y bueno, y cada vez más desigual, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo. Totalmente. David, muchísimas gracias como siempre por este contacto prontamente. Antes de que termine el año tenemos que hacer un nuevo contacto. Sí, Antes de que termine el año. Por supuesto. Gracias, David. Abrazo grande. Un abrazo y saludos para todos por ahí. Gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos con Economía de Bolsillo. Seguimos en Economía de Bolsillo acá por la pantalla de Canal 10. Desde la lejana Tucumán los saludamos al diputado nacional Itay Hackman. ¿Cómo estás, Itay? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Mario? Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo. Itay, para ir directamente y aprovechando al máximo los tiempos que tenemos en televisión, nos ayudaría mucho que nos cuentes cómo fue esta semana intensa en la Cámara de Diputados, cosas que avanzaron, cosas que se frustraron, y cómo avanza este tema de dejar funcionar o no el Congreso, en definitiva, en la Argentina. Bueno, fue como vos dijiste, una semana muy intensa, la última dentro de lo que es el periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Claro. En donde tuvimos 3 convocatorias de sesiones. Una que hicimos el martes para tratar el rechazo a un DNU, el DNU 146, que es un decreto que sacó el gobierno para tratar de facilitar las condiciones para hacer un canje de la deuda externa argentina, de algo que, bueno, lamentablemente tiene antecedentes muy nefastos en nuestra historia, ¿no? Inmediatamente nos dicen a canje en la década de los 90, y es un tema que nos preocupa mucho por lo que el gobierno puede querer hacer con el manejo de la deuda en el futuro. Lamentablemente no logramos para tratarlo, entre otras cosas porque algunos sectores aparentemente habían negociado con el gobierno a cambio de dar quórum que se trate el presupuesto, cosa que igualmente no está claro que va a ocurrir. El miércoles tuvimos en cambio una sesión sí muy positiva donde pudimos avanzar en la media sanción de una ley de regulación sobre el tema de las apuestas online, de prohibición de la publicidad vinculadas a las apuestas online, básicamente para atacar el problema de la ludopatía, que en el caso de los jóvenes viene siendo un drama bastante importante y ante el cual todavía el Estado, la legislación no había dado respuesta. Y después tuvimos esta convocatoria de sesión por el llamado ficha limpia, que por suerte no avanzó, que era un proyecto del PRO muy viejo, que en el contexto de la confirmación de la condena contra Cristina obviamente tenía un claro carácter proscriptivo, ¿no? Bueno, eso fue esta semana. Ahora hay que ver si el Congreso sigue funcionando o no en diciembre, tiene que haber una prórroga que hasta el Poder Ejecutivo no dio, y si convocan las sesiones extraordinarias para el verano, cosa que tampoco por ahora tenemos novedades. No es un gobierno, a pesar de que hemos tenido un año intenso, que se caracterice por apelar demasiado a la discusión y a la construcción de consensos parlamentarios. Más bien es un gobierno que le exige al Congreso que se
Es peligroso el tema, lo que estás diciendo, que un gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo lo pase al Congreso por arriba y gobierne todo por decreto, y sobre todo cuando te quieren vender que otros presidentes, bueno, cuando te quieren vender, generalmente Clarín apunta contra Cristina directamente, que sacaron más decretos que los que lleva sacado Milei o todo. El tema es el tenor de los decretos, que es lo que dicen los decretos, no cuántos decretos. Sí, además, bueno, tuvimos el famoso DNU 70, ¿no? El decreto que sacó en diciembre Milei, el primero de todos. Y claro, es un decreto, pero es un decreto que modifica cientos de leyes. Entonces, de hecho, la principal razón por la cual nosotros queríamos tratar para rechazar ese DNU 70, lo rechazó el Senado, pero no lo rechazó la Cámara de Diputados, por eso está vigente, es que no hay antecedentes de un decreto de esa naturaleza, de un decreto que abarque tanta cantidad de leyes, tanta cantidad de temas. Entonces, como vos decís, no es un problema de cantidad de decretos, es un problema del tenor, de la magnitud. Es muy peligroso para la democracia argentina que ese decreto haya quedado vigente, porque también siente un precedente para mañana por otro gobierno, de otro signo político, entonces puede por decreto cambiar cientos de leyes de un día para el otro. Claro. Eso no le hace bien a la democracia argentina. Hemos tenido varios decretos que claramente son inconstitucionales. El del manejo de la deuda es uno de ellos, que no pudimos votar el martes. El gobierno modificó la fórmula jubilatoria también por decreto. El único decreto que pudimos rechazar fue el de los fondos reservados para la CIDE, ¿recuerdan? Sí. Pero la verdad es que sí, evidentemente ahora habla de que vas a, o pretende, nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto. En la Corte. Sí, este es un gobierno que claramente, como ningún otro hasta ahora en la historia de la democracia, apela al uso del decreto, tergiversando el sentido de esa herramienta del decreto, pero que además, si uno lo une con la visión que esta fuerza política que gobierna la Argentina históricamente ha enunciado respecto a la democracia, bueno, es evidente que estamos frente a un gobierno y un presidente que tiene un perfil, una vocación autoritaria, que no cree en la democracia, y entonces la utilización de los decretos ahora tiene que ver con eso, con ser un gobierno que no respeta el funcionamiento de la República. Las palabras que muchas veces claro. la boca hablando de la República, pero la verdad es que no creen en la República, no creen en la democracia, y esa es la razón por la cual, y eso es muy peligroso hacia adelante, ¿no? Digamos, para mí hay que estar muy atentos, porque este es un gobierno que, si tiene la posibilidad, va a elegir sin dudas el camino de desbordes autoritarios, porque está en su ADN, está en su naturaleza, tiene que ver con los integrantes de su gobierno, tiene que ver con la tradición política a la que pertenece, y por eso es tan importante estar muy atentos a cualquier cosa que pueda salirse dentro de los márgenes de la democracia. Itay, en uno de los temas que vos mencionabas el día martes, que no se logró por problemas de quórum, creo que fue, el debate sobre rechazar ese decreto. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué consecuencias puede tener para la Argentina? ¿Y por qué ese decreto viola lo que está escrito, digamos, en la ley de cómo se renegocia una deuda con acreedores? Nosotros tenemos una ley de administración financiera sancionada a principios de los 90 que establece en el artículo 65, que si el gobierno, el Poder Ejecutivo, quiere hacer un canje de la deuda, tiene que cumplir algunas condiciones. Que la deuda es materia del Congreso. O sea, todos los años el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a tomar deuda, pero si el gobierno quiere hacer algún canje de esa deuda, tiene que cumplir algunos requisitos. Básicamente una deuda soberana tiene tres componentes: el capital, la plata que uno debe, los cupones, los intereses que paga y los plazos en que se va a devolver. Bueno, la ley actualmente, antes de tenerlo, decía que si el gobierno va a hacer un canje, tiene que por lo menos mejorar dos de esas tres condiciones. ¿Para qué? Bueno, para garantizar que ese canje sea favorable al Estado, a los intereses del Estado, y no favorable a los acreedores.
son el resultado de la reestructuración de la deuda que se hizo en el 2020, bajo la gestión de Guzmán en el Ministerio de Economía, por la deuda que había tomado Macri. Y como esa reestructuración se dio en un contexto de muy bajas tasas de interés, en el año 2020, cuando la pandemia, tienen las condiciones de mercado en ese momento eran de intereses bajos. Ahora, en cambio, las condiciones de mercado son muy distintas. Entonces, el gobierno podría ofrecerle a los acreedores, a los que tienen deuda a cobrar del Estado argentino, una tasa de interés muy atractiva para ellos, y hacer un canje que le permita patear los plazos, pero haciendo un gran negocio para los acreedores, sacando un problema de encima hoy para el gobierno, pero hipotecando el futuro de los argentinos. Bueno, eso es lo que a nosotros más nos preocupa, y si encima uno une ese elemento con el presupuesto, con el compromiso que el gobierno de Milei ha dicho que tiene con garantizar que siempre haya equilibrio o superávit financiero, es decir, que nunca pueda haber déficit fiscal en la Argentina, eso implica que si el gobierno hiciera ese canje, además de ser negativo para el futuro de los argentinos en materia de deuda, va a implicar mayor pago de intereses de la deuda año a año y, por lo tanto, mayor ajuste del gasto primario, es decir, en jubilaciones, en educación, en salud, en obra pública, en transferencia a las provincias, en lo que sea, justamente para garantizar ese mayor pago de intereses. Por lo cual, es un combo que puede ser muy negativo para la Argentina, puede ser muy beneficioso para algunos de los acreedores, y para eso tiene que vigilar la legislación vigente hasta este deuda. Es un deuda absolutamente oprobioso para la economía argentina y para la sociedad argentina. Totalmente. Sí, Mario, la última. última. Yo, por lo menos de mi parte, la última, hay una preocupación sobre nuestros queridos representantes de Tucumán. Hay una consulta. Sabemos que dentro de Unión por la Patria hay legisladores, diputados tucumanos, y hay un bloque Independencia, que no teníamos claro si el día martes bajó o no bajó para conformar el quórum. Hay una duda sobre eso. Tenemos la información de que no bajaron, que había un acuerdo con el gobernador y está en debate entre los propios miembros del cuerpo. Sí, tengo lo mismo entendido que ustedes, habría que fijarse ahí en la lista. En el día, pero sí, creo que fue así como ustedes dicen, que son parte de los bloques que responden a determinados gobernadores que están en una política de apoyo, de negociación con el gobierno de Milei. Y lo más preocupante, creo, es que detrás de una promesa o una expectativa de que ese comportamiento va a ser beneficioso para los intereses de sus provincias, yo creo que se van a ver frustrados. Porque el gobierno de Milei, aún, no sé qué les habrá prometido en concreto, si es el presupuesto, todo indica que no va a ocurrir. El gobierno no tiene ninguna intención de tener un presupuesto, por lo tanto, lo que algunos gobernadores especulaban con que podrían llevarse en esa discusión, todo indica que no va a ocurrir. Y si son otro tipo de promesas, de transferencias discrecionales a las provincias o cualquier otra cuestión, yo creo que es un gobierno que ha demostrado que su principal compromiso es con los acreedores externos de la Argentina, y su principal compromiso es con la política de ajuste, y no le va a temblar el pulso de ajustar a las provincias, de ajustar lo que tenga que ajustar, con tal de no importa qué palabra haya dado a cambio de un voto en el Congreso, de un voto, lo que sea. Y además, me parece al menos ingenuo pensar que por determinado arreglo con el gobierno nacional que una provincia puede hacer, se va a ver beneficiada en un contexto de una política económica que va a convertir a la Argentina en un país absolutamente inviable, si tiene éxito, que es un país meramente exportador de algunas commodities, sin industria, sin trabajo, sin mercado interno. La idea de pensar que alguien pueda irle bien en ese contexto me parece que es por lo menos de una enorme ingenuidad, con lo cual me parece que hay que tomar conciencia de la gravedad de lo que implican las políticas económicas de Milei, las leyes que está sacando, DNU de la deuda. Si no tomamos conciencia de eso, corremos riesgo de terminar siendo cómplices de un proyecto de país que para nuestro país es
absolutamente negativo. Nosotros tenemos que, creo, todos los que nos dedicamos, o que somos dirigentes políticos, o que ostentamos algún lugar de representación, siempre tenemos que velar primero por los intereses de nuestra patria y del pueblo, y después, en un segundo lugar, las especulaciones políticas, los cálculos electorales y todas esas demás cuestiones, ¿no? Pero es algo que no siempre, no todo el mundo se comporta de esa manera. No, totalmente. Itay, no tenemos más tiempo lamentablemente, pero nos encantó tenerte por primera vez, decimos, porque vamos a invitarte nuevamente. Ha sido un gusto escucharte y poder conversar con vos. Muchísimas gracias, Itay. Un abrazo para toda la audiencia, ya mismo. Dale, gracias. Abrazo enorme. Abrazo grande. Hacemos una pausa, ya venimos. Último bloque de economía de bolsillo y vamos a hablar de un tema, programa, Mario. ¿no? Qué programón, ¿eh? De todo. Qué programa. De todo. Y lo vamos a No cerrar. es que uno se quiera alargar, pero qué programa. No nos queremos agrandar, pero qué programa. No, el último bloque queríamos hablar, no queremos dejar pasar de largo la oportunidad de hablar de este conflicto que recrudeció en las últimas horas, en las últimas semanas. Hablamos del conflicto entre Rusia y Ucrania, con esta posibilidad que tuvo Ucrania de lanzar misiles que le estaba proveyendo la gente de Estados Unidos. Rusia contestó inmediatamente y no solo eso, sino que Rusia dijo, vamos a empezar a atacar blancos de países que provean de material bélico a Ucrania. Enumeró Reino Unido, Francia, España y los Estados Unidos. Sí, y Alemania. Y Alemania. Y Alemania. De hecho, en Alemania empezaron a hacer pruebas en refugios. Viene muy complicado el panorama, pero veamos qué pasó en las últimas horas con este informe, por favor. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el viernes iniciar la producción en serie del misil hipersónico Oreshnik, después de que el ejército ruso lo usara para bombardear la ciudad ucraniana de Dnipro. En una reunión televisada con altos mandos militares, Putin añadió que seguirán haciendo pruebas con ese misil. La prueba fue un éxito, los felicito por eso, y como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad de Rusia. El mandatario dijo además que Rusia tiene una reserva de estos misiles listos para uso y afirmó que nadie más en el mundo dispone actualmente de ese tipo de armamento. Es muy importante que tanto los soldados en el frente como nuestros ciudadanos en general sepan que contamos con una base tecnológica colosal y una sólida retaguardia industrial y científica para proteger nuestra seguridad. Y el sistema de armas que se probó ayer es otro garante fiable de la integridad territorial y la soberanía de Rusia. El Oreshnik es un misil balístico con capacidad nuclear de alcance medio, lo que supone que puede alcanzar blancos situados en un rango de 3.000 a 5.500 kilómetros. Rusia disparó el jueves ese nuevo tipo de misil balístico hipersónico, sin carga nuclear, contra un emplazamiento militar en Dnipro, en el centro-este de Ucrania. Putin indicó entonces que fue en respuesta a bombardeos ucranianos con misiles occidentales contra territorio ruso. El mandatario responsabilizó a las potencias occidentales de la escalada y amenazó con golpear a los países que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar Rusia. Por su parte, el gobierno de Ucrania indicó que el mundo debe responder con decisión a las amenazas de Rusia, a su chantaje nuclear y a la implicación de militares extranjeros en su agresión. Bueno, ahí está la respuesta durísima de Vladimir Putin, presidente de Rusia. ¿Sí? Iba a decir de la madre de Rusia porque ellos le dicen así, la madre de Rusia. Así es. Me salió decirle la madre de Rusia. Y esta pelea que lleva con Ucrania y con la OTAN sobre todo, ¿no? A partir de la decisión de los países miembros de la OTAN de proveer armamento de esta naturaleza, pone en riesgo la paz mundial. No va a ser solamente un conflicto en alguna parte de la Tierra, del planeta, donde vivimos todos los habitantes. Esto puede transformarse en lo que se viene evitando hace años,
una nueva conflagración mundial, una tercera guerra mundial. Esto es lo que está en discusión y ambas partes tienen que encontrar espacios de acuerdo y bajar las tensiones, porque lo que está en riesgo es la paz mundial. No solamente los países que hemos mencionado, sino que esto puede perder el control. Acá la guerra empieza y claramente no se sabe cómo termina. A Albert Einstein una vez le preguntaron cómo pensaba que iba a ser la tercera guerra mundial y él dijo, no sé cómo va a ser la tercera, pero sé que la cuarta va a ser con palos y piedras. Así es. Porque va a desaparecer la humanidad prácticamente. Nosotros en Economía de Bolsillo con la producción, Mario, nos preguntábamos económicamente qué significa este conflicto. O sea, ¿quiénes son Ucrania y Rusia en el mapa económico mundial? Y armamos esta placa que está más que interesante para que usted entienda de qué hablamos cuando hablamos de Ucrania y Rusia económicamente. Vamos a ver las imágenes. Bueno, se mueve la economía mundial con este conflicto. De hecho, apenas estalló el conflicto hubo un cimbronazo muy grande. Ucrania, 50% del mercado del aceite de girasol tiene. En el mundo mueve el 50% del mercado de aceite de girasol. Es el quinto exportador de trigo del mundo. Ojo, quinto exportador de trigo del mundo. Hablamos de harina. Cuarto exportador de maíz del mundo. O sea, un material, el maíz es americano. Bueno, los ucranianos dijeron acá también puede crecer y somos el cuarto exportador de maíz del mundo. Tercer exportador de cebada del mundo. Eso a Patricio Navarro, nuestro productor, le interesa. Sabe tal cual de qué está hecha la cerveza. Acá viene lo gran productor de minerales de hierro y titanio. Hierro y titanio tiene muchísimo. Ucrania es uno de los grandes productores. Y acá está, posee yacimientos de uranio, que son esenciales, ustedes saben, para las carreras nucleares. Nadie dice que para armar una bomba, pero todo lo que tenga que ver nuclear es. Rusia, primer exportador de gas natural del mundo. Estamos hablando del territorio enorme de Rusia. Bueno, es el primer exportador de gas. Segundo exportador de petróleo del mundo. O sea, si Rusia quiere, le cierra el suministro de gas y petróleo a toda Europa y a gran parte del mundo y fuiste. Posee una gran industria aeronaval y de telecomunicaciones, satélites, aviones, barcos, helicópteros. Produce y exporta maquinaria y vehículos sobre todo a Latinoamérica. Trolebuses, entre otras cosas que estamos viendo, pero además autos, camiones, motores. Y además, tengan en cuenta esto, es el país más extenso del mundo en territorio. Así como tiene de vecino Ucrania, aunque ustedes no lo crean, lo tiene de vecino a Estados Unidos. Y uno me dice, ¿cómo a Estados Unidos? Sí, Siberia está pegado a Alaska. Por el otro lado. Claro, a Alaska, el estrecho de Bering lo separa. Así que estamos hablando de un conflicto que económicamente mueve muchísimo, pero lo que más nos mueve, que decíamos con Mario, es la cantidad de víctimas civiles que se está dando en este conflicto, Mario. Así es, y un dato de color. Alaska pertenecía a Rusia. Claro. El zar, en momentos de crisis de la guerra con Alemania, el imperio austrohúngaro, vende Alaska por $1 millón. Y allí se encuentra un gran tesoro, una gran reserva de minerales, oro sobre todo, y petróleo, hoy propiedad de los Estados Unidos. Tremendo. Este es el mundo que vivimos y así tal cual lo describimos es lo que está en juego entre Rusia, Ucrania y el impacto mundial. Recordemos que cuando empezó el conflicto en Ucrania y Rusia, los precios se dispararon porque son los grandes proveedores de alimentos en el mundo. Insisto, acá cuando se usan las armas nucleares se sabe cuándo se empieza. No está claro para nadie, ni para Rusia, ni para Ucrania, ni para el mundo, dónde termina. La paz es un gran compromiso de todo este equipo que venimos sosteniendo en Rusia y Ucrania y también en Medio Oriente. Perfecto. Adherimos totalmente a las palabras, Mario, y no nos queda más tiempo, gente. Llegamos al final del programa. Se nos va. Se nos va. Nos vemos el sábado que viene. Sí, señor, Dale, queda un placer. El compromiso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Hasta el sábado que viene.